Bezrat Hashem, continuamos con Alajot de la Tefilá y estamos en el tema de la Hazarat Hashatz, en la repetición de la Amidá. Y lo último que terminamos de ver fue el tema de la Kedushá. Ahora pasamos al Modim de Rabbanan. ¿Qué? En la Shmona Esrei tenemos algo muy especial. Toda la Shmona Esrei se repite, básicamente, además de la Hazarat Hashatz, se repite textualmente igual. Y básicamente nosotros vamos contestando Baruch Hu Baruch Shemo, amén, a cada brajá. Pero cuando llega la brajá de Hoda'ah, la brajá de Modim, ¿sí? Básicamente la anteúltima brajá, entonces ahí Jajamim decretaron que luego de contestar el amén, después de la brajá de Avoda'ah, Betechezena Ineinu Shuchal Etzion Barachamim, Baruch Ata Hashem Amachazir Shechinato Letzion, contestamos amén, entonces ahí empieza la brajá de Modim. El Sheliach Tzibur por su lado dice el Modim normal, que nosotros decimos en la Shmona Esrei. Y por otro lado, nosotros, el Tzibur, la congregación, tenemos un Modim especial, ¿sí? Que está en los Sidurim, que es un Modim más pequeño, y ese Modim nosotros lo decimos en la Hazara, en la repetición. Ese Modim se llama Modim de Rabbanan, Modim de Jajamim. ¿Qué? El texto de ese Modim es diferente al texto del Modim de la Tefilá de la Amidá, como está explicado en el Talmud y como lo vemos nosotros en el texto, en el Sidur, que tenemos el Modim largo, que es el Modim de la Tefilá normal, y tenemos al costadito el Modim de Rabbanan, que ya su texto es un poco más corto y tiene algunos cambios. Cuando llegamos a ese Modim, todo el Tzibur tiene que hacer el movimiento que se hace en el Modim normal, ¿sí? Modim Anachnulach, nos inclinamos, exactamente de la misma manera que nos inclinamos cuando hacemos el Modim en voz baja. Hay una opinión que dice que hay que también inclinarse al terminar el Modim de Rabbanan, cuando se dicen las palabras Baruch el Audaot, y hay quienes opinan de que es bueno decir todo el Modim inclinado, ¿sí? O sea, no solamente las primeras palabras, Modim Anachnuloach, o al finalizar el Baruch el Audaot, sino también durante todo el texto. Pero el Minhag no es sino como la primera opinión, que nosotros solamente nos inclinamos cuando decimos las primeras tres palabras, Modim Anachnulach. Y así es el Minhag según la costumbre del Ari Akadosh y no como las otras dos opiniones. Muy bien. Después en la Tfilá, ¿qué correspondería decir en ella Birkat Kohanim? Como por ejemplo la bendición de los Kohanim en la Tefilá de Shacharit, o en la Tefilá de Musaf, o en la Tefilat Minja de los ayunos. Si no hay Kohen, entonces el Hazán dice los Pesukim de Birkat Kohanim como parte de la Tfila, ¿sí? El Sheliach Tzibur va diciendo las palabras y Barejeja Hashem Ishmereja, Bejule, los tres Pesukim, y el Tzibur, en lugar de contestar amén, a diferencia de la contestación que decimos cuando hay Birkat Kohanim Mamash, cuando hay Kohanim, cuando el que dice los Psukim es el Sheliach Tzibur, es el Hazán, porque no hay Kohanim, entonces en lugar de decir las palabras amén, contestamos Ken Yehi Ratzon. ¿Sí?
Yivarejeja Hashem vishmereja ken yiratzon, Yaer Hashem panav eleja bijuneka ken yiratzon, Isa Hashem panav eleja vesem eleja shalom ken yehi ratzon. Eso es cuando lo escuchamos del Hazán. Cuando lo escuchamos del Cohen, como van, decimos, al finalizar cada uno de los psukim, decimos la palabra amén. Top. Y llegamos a la última brajá, la brajá de Sim Shalom. La última brajá de la Shmona Esre, la brajá de que habla del tema del Shalom, de la paz. Tiene dos textos. Uno se llama Sim Shalom y el otro se llama Shalom Rav. Los Sfaradim. No la traigas acá. Según el texto Sefaradí y según el Nusach Sefarad de los Ashkenazim, que está basado en el texto del Ari Kadosh, en todas las tefilot, Shacharit, Mincha, Arvit, Musaf, en todas las tefilot, sin excepción, siempre el texto es el mismo. Sim, Shalom, Tová, Braja, Chaim, Chem, Bachesed, Brachamim, etcétera, etcétera. Baruch Ate Hashem, Amebarech, Et Amo Israel, Bashalom. Pero, el Minag Ashkenaz de los Ashkenazim, de los que vienen de Alemania, Holanda, otros países donde se acostumbró el Nusach Ashkenaz, entonces hay diferencia. En una tefilá donde corresponde decir Birkat Kohanim, como por ejemplo en Shacharit, entonces se dice, o en Mincha de los ayunos, se dice el texto que dicen todos, Sim Shalom. Pero si estamos en una Amidah, que normalmente en ella no se dice Birkat Kohanim, como por ejemplo en Mincha de día de semana normal, o en Arvit, que Bichlal Kamuban no hay repetición de la Shmona Esre, el texto de los Ashkenazim es Shalom Rav. Es un texto más corto que Sim Shalom. La Hatimá, el sello de la braja es igual, Baruch Ate Hashem Amavarech Amo Israel Bashalom, pero el texto en sí es un poquito más corto. Cada uno que haga de acuerdo a su costumbre. Si una persona se confundió y hizo el texto de la otra costumbre, Yatzaye de Jehová, porque al fin y al cabo las dos tienen su base. ¿Sabes? Tov. Si el Hazán se confunde en la mitad de la Shmona Esre, hasta tal punto que no puede continuar, ¿sí? Como van, si el Hazán Pitom no se siente bien o se desmayó o alguna cosa, entonces va a dar que ahí tenemos que pedirle primeramente llamar a un doctor para que se ocupe de él, pero como van que él no puede seguir la tefilá, entonces tiene que otro ocupar su lugar. Pero bueno, aquí que si no es una situación tan extrema, sino que el Cohen, el Sheliach Tzibur, Pashut se confundió y está viendo, hoy en día que tenemos Sidur, está viendo Bediuk en dónde se confundió y dónde puede continuar. Entonces, si nosotros vemos de que el Cohen se pudo recuperar de su error, entonces bueno, que siga adelante en Shum Be'aya. Pero a veces, sí, no logra continuar por algún motivo, entonces inmediatamente tenemos que pedir ayuda a otra persona que ocupe el lugar del Hazán y que continúe en el lugar donde interrumpió. ¿Qué? Allá la pregunta es, ¿de dónde nosotros le decimos al Hazán que ahora se incorporó que continúe la Amidah?
¿Desde dónde continúa? ¿Continúa de donde interrumpió el Hazán anterior? ¿O empezamos del principio? ¿O qué hacemos? ¿Ah? Entonces depende. Si esta confusión sucedió en una de las brajot intermedias, que como ya hemos dicho anteriormente, la Shmona Esrei se divide en 3 partes. Las primeras 3 brajot de Shevach, de alabanza, Magen Abraham, Mechayei Metim y Ata Kadosh. Después tenemos las 13 brajot de Bakashot, de pedidos, rogativas. Y después tenemos las últimas 3 brajot de Hoda'ah, de agradecimiento. La brajá de Abodah, de Amachazir Shechinato Letzion. La brajá de Hoda'ah, de Modim. Y la brajá de Sim Shalom. Entonces, si el error sucedió en una de las brajot intermedias, el Señor, por ejemplo, se confundió algo en Refa'einu, o en Barej Aleinu, o en Ashiva Shofteinu. Entonces, el Hazán que va a ahora ocupar el lugar del primer Hazán, tiene que empezar desde esa brajá que se confundió el Hazán. Achshav. Pero si eso sucedió, ¿quiere un poquito de aire, Ulay, o no? Pero si eso sucedió en las primeras 3 brajot, o en las segundas 3 o en las últimas brajot, entonces la regla es, en general, que una confusión en las primeras 3 o en las últimas 3, lo vemos a todo como un paquete. Las 3 juntas, y por eso tiene que volver desde el principio. O de las primeras 3, o sea, desde Magen Abraham, ¿sí? O desde las últimas 3, si se confundió algo en Sin Shalom o en Modim, entonces tiene que empezar desde la brajá de Retze, ¿sí? Que es la brajá, la primera de las últimas 3 brajot que tenemos después de las brajot intermedias. Allá, el ejemplo que tenemos también es... ¿No se prendió? ¿Se prendió? ¿Qué? Después me van a decir ahí en la grabación que no me escuchan a mí, escuchan a la... Top. Un ejemplo parecido tenemos en la época de los Aseret Yemei Teshuvah, los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, donde hacemos algunos cambios en la tefilá. Por ejemplo, en lugar de decir Akel HaKadosh, decimos Amelech HaKadosh. En lugar de decir Melech Oev Tzedakah Umishpat, decimos Amelech HaMishpat. Entonces, si una persona se confundió y no dijo Amelech HaKadosh y dijo Akel HaKadosh, entonces la halajá es de que si continuó, cuando regresa, no puede regresar a la brajá de Ata Kadosh, sino que tiene que empezar desde el principio. Lama, porque Ata Kadosh es una de las 3 brajot iniciales, y por eso una confusión en una de esas brajot implica que hay que regresar a repetir todas las 3 brajot completas. Lo mismo ocurre que en invierno en Eretz Israel decimos Mashiva Ruach, Humorida Gashem. La persona se olvidó, no dijo Mashiva Ruach, tampoco no dijo Morida Tal, se pasó esa brajá, siguió adelante y luego se acordó de que no dijo, tiene que volver. ¿A dónde vuelve? Al principio. A pesar de que Mashiva Ruach está en la segunda brajá, en la brajá de Geburot, lo me llané, como es de las primeras 3, esas primeras 3 son un solo paquete y una confusión en ellas provoca que tenga que regresar desde el principio. Pero si el Señor se olvidó
Melech Oev Tzedakah Mishpat, en lugar de decir a Melech HaMishpat. Entonces, según los Ashkenazim, Bichlal no tiene que repetir porque la costumbre es de que, como dice la palabra Melech, entonces Bichlal no tiene que repetir. Pero según los Sefaradim, según el Shulchan Aruch, tiene que volver a repetir porque no dijo el texto que corresponde en los Aseret Yemet Teshuvah, no dijo a Melech HaMishpat. Pero ¿desde dónde vuelve? Desde esa braja. Solamente vuelve desde esa braja, no tiene que volver desde el principio. ¿Sí? Si todavía no terminó la Shmona Esrei, regresa a Ashiva Shoftenu que va Rishonah, Beyoatzenu que va Tejilá, y dice Baruch Ata Hashem Amelech HaMishpat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las brajot intermedias vemos a cada braja como independiente, y por eso, en donde te confundiste, ahí te regresas. La misma halajá básicamente se aplica en este caso. Si el Hazán se equivocó en las brajot intermedias, que vuelva el que ahora ocupa su lugar a la brajá donde se equivocó, pero si es en las brajot iniciales o en las últimas brajot 3 y 3, tiene que volver a decir las 3 brajot. No. Atajo Natano no hace falta volver. Lo único que la persona que no dijo Atajo Nantanu, que es Abdalá, normalmente después de la Shmona Esrei con Atajo Nantanu ya puedo hacer melajá, ya puedo hacer melajot, porque ya hice Abdalá. No hice la Abdalá con la copa, pero ya hice Abdalá en la tfila. Entonces todavía no puedo comer antes de hacer Abdalá con la copa, pero sí puedo hacer melajá, puedo prender la luz, puedo viajar, jule. Pero si yo hice la Shmona Esrei y me olvidé Atajo Nantanu, todavía no hice Abdalá. Entonces todavía no puedo hacer melajá. ¿Cuál puede ser la solución? Decir a Mavdil ben Kodesh lejol. Como hacen las señoras que no vienen al Bet Knesset el sábado del Motzei Shabbat. ¿Cómo hacen para empezar a hacer sus melajot de Motzei Shabbat? Dicen a Mavdil ben Kodesh lejol. ¿Ceder? Tov. Un Hazán que se olvidó en su tefila Belahash, en voz baja. Se olvidó de decir algo en la tefila que exige volver a repetir la Shmona Esrei. Lemashal, estamos en Rosh Chodesh. En Rosh Chodesh se dice Ya'ale ve'yavo. ¿Ajón? Yafé. Entonces el Hazán, ¿ajón de qué es Hazán? Pero también se puede olvidar a veces algo. Y cuando está diciendo en voz baja su Shmona Esrei, se olvidó de decir Ya'ale ve'yavo en Shacharit. Si él no fuera Hazán, ¿qué tendría que hacer ahora? ¿Ah? Repetirla. Entonces, ¿ahora qué hacemos? El Hazán, ¿qué tiene? Se olvidó. De repente se da cuenta. Entonces, ¿qué hace ahora? Primero repite su Shmona Esrei en voz baja y después dice la Hazarat Hashatz. ¿Ah? La malo. Está bien, pero Hazarat Hashatz es Hazarat Hashatz, ¿no? Es por Hazarat Hashatz. Entonces, Koden Kol, aquí hay un tema muy importante. Imagínense que tienes todo un Bet Knesset ahí, que el Hazán se olvidó y ahora él dice, espérenme que tengo que volver a repetir mi Shmona Esrei. Entonces, si tienen piedras, lo van a pedrear. Si tienen tomates, lo van a tomatar. Y si no tienen ninguna, se van a ir a otro minyan. Entonces, por ese motivo, como esto es lo que se llama tirja de tzibur, ¿sí? La molestia de la congregación, entonces
Si Bemet él fuera una persona particular, tendría que volver a hacer su Shmona Esrei nuevamente, porque la que hizo anteriormente está mal. Pero aquí, como de cualquier manera, él ahora va a repetir la Shmona Esrei. Najón de que le va a repetir en voz alta, para que todos escuchen y contesten amén, pero al fin y al cabo está diciendo Shmona Esrei. Entonces por eso dice el Shulchan Aruch que no tiene que repetir nuevamente la Shmona Esrei, sino que con la repetición le sirve para corregir lo que se olvidó en voz baja. ¿Qué? Pero si por ejemplo el Hazán está en la mitad de la Shmona Esrei y se olvidó ya le veo y todavía no terminó la Shmona Esrei, está todavía en la mitad. Entonces si él se acordó de que no dijo Yale Beyabo, por ejemplo está en Sim Shalom, de repente dijo Sim Shalom y ahora se acordó, wow, no dije Yale Beyabo. Entonces ¿qué hace? Termina la Shmona Esrei y se apoya en la que va a repetir, o regresa a Retzé para decir nuevamente Yale Beyabo. ¿Qué hace? En ese caso sí que repita. Sotomeret no tiene que repetir toda la Shmona Esrei, pero sí tiene que regresar a Retzé. O sea, como es un regreso corto y relativamente, Retzé, Modim, Sim Shalom. Entonces por eso le permitimos que haga eso, que repita, para que cumpla con la tefilá como corresponde, porque aquí ya el problema de la molestia del tzibur ya no es tan terrible, ¿sí? No es como repetir toda la Shmona Esrei, es repetir una pequeña parte. ¿Qué? Tov. Hay a veces situaciones en las cuales la gente empieza a hacer tefilá sin minyan. Y cuando llega el 10º, ya todos terminaron de hacer la Shmona Esrei. ¿Sí? O sea, ya todos empezaron, hicieron la tefilá, en voz baja, en minyan. No hay lo que hacer. Dijeron la braja de Yotzer, la braja de Abba, el Shema, Zeu, dijeron la Shmona Esrei. Terminó la Shmona Esrei y vino el flojo que se acaba de levantar, que es el 10º. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer ahora la Hazarat Hashatz? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Ya hay minyan. Ya fe, pero la respuesta es no. ¿Por qué? Porque para hacer Hazarat Hashatz tuvieron que haber hecho la tefilá Shmona Esrei Belachash en minyan. Para hacer repetición de Shmona Esrei se necesita que hubo 10 personas que hicieron la Shmona Esrei en minyan. ¿Hubo 10 personas que hicieron la Shmona Esrei en minyan? No. Cuando llega alguien y dice, ¿Hace toda la Hazara? No. ¿Hasta dónde? Eso no es Hazara. Eso no se llama Hazara. Ellos podrían volver a hacer, los que dicen la unidad podrían hacer eso. Yo estoy hablando de hacer la Hazara completa. Volver a repetir, volver a hacer la Hazara de manera completa. Entonces, 10 personas, afilo 10 personas que estaban en un lugar, uno estaba en una habitación, 3 en otra, 5 en otra, no estaban juntos. Y cada uno hizo su tefilá por separado, no en minyan. Y luego esas 10 personas se juntaron. O como el caso que yo dije, 9 que estaban y faltaba el 10º y luego llegó el 10º. ¿Sí? Eso se llama que hicieron tefilá beyahid. Que hicieron tefilá de manera particular, no en minyan. Y por eso, como no hay aquí minyan, no pueden hacer Hazarat Hashatz. ¿Qué? Hashav. Pero, ¿qué dijo Yitzhak? En el caso de que, por ejemplo, viene el 10º que no hizo tefilá. 9 hicieron tefilá y 1 no hizo tefilá. Entonces,
hay lo que se llama Pores al Shema. O sea, hay una cierta manera de recuperar algo. Afirmo que no se puede recuperar todo, pero algo se puede recuperar. ¿Sí? Esta persona que llegó tarde, ¿sí? ¿Qué hace? Dice Ishtabach. O sea, ¿cómo van? Dice todo lo que tiene que decir. Dice Ishtabach. Hace Hatzi Kadish. El Kadish que se dice después de Ishtabach, antes de Barjú. Y dice Barjú. Después dice todo lo demás en voz baja. ¿Sí? Las Brajot. Yotzeror. Abba Rabá. Shema. Y cuando llega a la Amidá, empieza a decir la Amidá en voz baja y dice las primeras 3 brajot. La braja de Abot, la braja de Geburot y la Kedusha. Y de esa manera se puede incluir a los 9 con él. Dicen el Kadish, dicen la Kedusha. Y de esa manera termina con la braja de Atakadosh, Beshimcha Kadosh, Baruch Hashem Hakel Kadosh, y luego sigue en voz baja. ¿Qué? Primero en voz alta y después en voz baja. ¿Ah? Las primeras 3 son en voz alta y después en voz baja. Bedio. Entonces, esta persona que llegó para completar el minyan nos puede salvar de no perdernos totalmente las cosas que se hacen con minyan. ¿De qué nos salva? Del Ishtabach, del Kadish, que se dice después de Pesukah de Zimbra, después de Ishtabach, del Barjú, y por lo menos las primeras 3 brajot las escuchamos, él las dice en voz alta y hacemos la Kedusha junto con él. ¿Okay? Lo mismo ocurre, 9 personas estaban esperando el 10º, nunca llegó y dijeron Minjá solitos. De repente, 5 minutos antes de la Shkiá, aparece el Mashiach, ¿sí? Y llegó el 10º, Baruch Hashem. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya no hay minyan, él es el único. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. ¿Qué? Lo mismo. El señor que diga Shrei, puede decir Afilu Kadish, y que haga la Amidá con las primeras 3 brajot, hasta la Kedusha, y luego con la braja de Takadosh, y luego que siga en voz baja. ¿Ah? No hubo minyan. No, digo, los 9 que estaban ya habían terminado la... No, ¿verdad que terminaron? Si no terminaron, entonces todavía están, pueden hacer todo, completo. ¿Quién? Es como lo que pasó en el Kiner, que llegó un muchacho a lo último. ¿Eso es mismo? ¿Recuerda? No. Que llegó un muchacho a lo último, ya que habíamos terminado. ¿Y qué? ¿Que quería hacer la Kedusha? Sí. ¿Qué? Eso mismo. Aunque ahí no es exactamente lo mismo, porque nosotros sí habíamos tenido minyan. Ese no es para salvarnos a nosotros, es para salvarlo a él. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, lo que nosotros vimos ahora es el ejemplo de que las personas no hicieron tefilá con minyan, y cuando viene el 10º, ese 10º nos puede apoyar en estas ciertas cosas especiales. ¿Sí? Ya fe. Lo que ustedes dicen es la halajá, que el minyan terminó, ya hicieron tefilá, todo excelente, y el Señor se acordó de llegar cuando el minyan ya había terminado. Entonces, si tiene 9 personas que son de buen corazón y que están dispuestos a quedarse ahí a esperarlo hasta que él diga la brajá y la kedusha, ¿qué? Entonces depende, si es en Shacharit, ¿qué? Cuando llega a Ishtabach, otra vez puede decir Kadish y Barjú y hacer lo mismo, ¿sí? Para que pueda él salvar por lo menos algo de lo que se perdió por no haber llegado a tiempo al minyan. ¿Qué?
Top. Después a veces hay casos en los cuales tenemos un minyan de personas, pero parte de esas personas ya hicieron tefilá. La pregunta, si esas personas que ya hicieron tefilá le pueden ayudar a los que no hicieron tefilá a hacer su minyan. ¿Cuál es la respuesta? Que sí, pero depende de cuántos son los que no hicieron tefilá y cuántos los que sí hicieron tefilá. ¿Cuál va a ser la lógica? Tener por lo menos mayoría de minyan que no hizo tefilá. Entonces, si yo tengo 10 personas, de las cuales 6 todavía no hicieron minjá, y 4 ya hicieron minjá, entonces los 6 vienen a esos 4 que están ahí, que ya hicieron tefilá, ven, nos acompañan para completarnos el minyan. Entonces, en un caso así, la tefilá se puede hacer totalmente normal, completa, con Kadish, Shmona Esre, Hazarat Hashatz, Akol. ¿Qué? ¿Por qué? Porque como tengo minyan y la mayoría del minyan no hizo todavía tefilá, entonces tienen din de minyan, eso se considera un minyan y no hay ningún problema. Pero eso es con la condición de que haya 6 personas que todavía no salieron Yedei Jová, no cumplieron la mitzvah de la tefilá, entonces pueden hacer la tefilá con minyan cuando haya por lo menos 4 que los completan, afilu que esos 4 sí ya hicieron tefilá. Y en este caso no hay diferencia, en Shacharit, Minjá, Arvit, es la misma halajá. La pregunta es, ¿qué pasó si había 6 que estaban esperando 4 Mashiach? Pero no llegaron, pero dijeron, Ulay lleguen en algún momento. Ulay lleguen. Sí, estábamos en el Kineret, estaba vacío y de repente empezamos 6, éramos solamente 6 y estamos ahí todos con la esperanza de que nos lleguen 4 jóvenes a completarnos el minyan. Y llegaron, Baruch Hashem. ¿Qué? La pregunta es, cuando ellos terminan, ellos ya empezaron la tefilá, ya empezaron la Shmona Esre, terminaron la Shmona Esre y ahora tienen minyan. ¿Pueden hacer Hazarat Hashatz o no pueden hacer Hazarat Hashatz? ¿Pueden repetir o no pueden repetir? Entonces, históricamente, ¿qué dijimos antes? Que si un minyan, que si hicieron solitos, ¿najón? Y no había minyan, ¿najón? Había 9 personas, y de repente vino el 10º y completó, pero los 9 ya hicieron la tefilá belahash, ¿pueden hacer Hazará o no pueden hacer Hazará? Dijimos que no. Solamente pueden hacer hasta la Kedusha, hasta que la Kadosh. Ya, este ejemplo es un ejemplo especial. ¿Por qué? Porque empezaron haciendo la tefilá con la esperanza de que se les complete el minyan. ¿Qué? Entonces podemos decir, por un lado, que no sirve, porque en el momento que hicieron la tefilá belahash no había minyan. El tema es qué pasó cuando hicimos la tefilá belahash. Si cuando hicimos la tefilá belahash en voz baja no había minyan, zeu. No hubo tefilá con minyan, por lo tanto no hay Hazarat Hashatz. Pero hay muchos que opinan que por cuanto que se juntaron para hacer tefilá con minyan y tuvieron la esperanza de que al final se les va a juntar el minyan, y también había mayoría de minyan, porque eran por lo menos 6, entonces hay quienes opinan de que pueden decir Hazarat Hashatz completa. Así escribió en el Shut Hartzvi y en el Yalkut Yosef. Revísalo a ver si está en el Yalkut Yosef. 69 Samachtet. A ver. Aleph.
Que dice que sí. Que pase normal. ¿No? O sea, este es el kitsur, no es el normal. O sea, Beseder Gamur. Entonces, vemos que hay en quien apoyarse, que si estaban con la esperanza de que se junte el minyan, de que sí se haga la Hazrat Hashatz. Pero, si había solamente 5 personas que no hicieron tefilá y piden ayuda a otras 5 personas, no sirve para que puedan hacer Hazrat Hashatz. Y por eso se considera como yehidim, como si fueran personas particulares que están haciendo tefilá. Y por eso volvemos al ajad de lo que dijimos que es por eso al Shema, que si es en Shacharit, cuando se llega a Ishtabach, pueden hacer Kadish, Barhu. Cuando llegan a la Amidah, hacen las primeras 3 brajot con la Kedushá y Zeu. Y en Minjá, lo mismo. ¿Sí? Zotomeret, uno de los 5 puede pedir que vengan otros 5 para que empiecen a hacer la Amidah en voz alta hasta la Kedushá y se acabó. Pero no pueden hacer Hazrat Hashatz completa porque no hay mayoría de minyan. Para que se pueda hacer Hazrat completa se necesita por lo menos 6 que no hicieron tefilá, más los otros 4 que los vienen a apoyar y completar el minyan. Yofi. Muy bien. Ahora comenzamos con otro tema muy importante que aparece dentro de la tefilá de la Shmona Esre, en la tefilá de Shacharit, normalmente, que es la braja de los Kohanim, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim es mitzvat ase de oraita, mitzvah de la Torah, que los Kohanim bendigan a Israel, como está escrito en la parsha que leímos hace Shlach Be'alotcha Naso. La parsha que leímos hace 3 semanas, Parshat Naso, pero que en tiempo son 2 semanas porque estamos bien cerquita de este Shabbat. Y ahí dice la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Esto está en Bamidbar, capítulo 6. Daber el Aarón, hablaré a Aarón, vel banav lemor, kote barajú et bnei Israel, amor laem. Así bendecirán a bnei Israel y diles a ellos. ¿Qué es lo que tienen que bendecir? Yevarajeja Hashem ishmereja, yaer Hashem panav eleja vichuneka, Isa Hashem panav eleja, besemleja shalom. Esta mitzvah se cumple todos los días y todo Cohen que fue llamado para subir al lugar donde hacen la braja los Kohanim, que se llama el Dujan, a Levarej, y él se negó, a pesar de que según el Din está anulando una mitzvah solamente, se considera como si estaría anulando 3 mitzvot. ¿Por qué? Porque del texto de los versículos se entiende que Akadosh Baruj Hu tiene deseo de que sea bendecido su pueblo, Bnei Israel. Y por eso 3 veces habla en esta parsha como ordenando a los Kohanim que bendigan a Bnei Israel. La primera es Kote Barajú, así bendecirán. La segunda es Amor Laem, le dirás a ellos. Y la tercera es Besamu Echemi al Bnei Israel, y pondrán mi nombre sobre Bnei Israel. Entonces, mejor de que oficialmente es una sola mitzvah, la mitzvah de Birkat Kohanim, pero como hay 3 palabras, 3 términos que utilizó la Torah
para darle la orden a los Kohanim que bendigan, es una mitzvah que se considera como si fueran 3 mitzvot. Y por eso el Kohen, si lo llamaron a que diga la brajá y se negó a decir la brajá, entonces está yendo en contra de la voluntad de Borei Olam, de Akadosh Baruj Hu, de que quiere que bendigan a su pueblo. Y por eso Jajamim consideraron que este Kohen anuló 3 mitzvot aseh, como si hubiera anulado 3 mitzvot de bendecir a Benei Israel. Y afilo que el Kohen ya hizo la brajá de los Kohanim en el minyan del Netz bien tempranito, y después él se quedó estudiando y empezó el otro minyan, y en el otro minyan no tienen Kohanim y le pidieron por favor que vaya a decir la brajá y lo llamaron a subir al Duján. Es mitzvah de que suba nuevamente para decir la brajá, pero si no subió en la segunda oportunidad, aquí ya no anuló la mitzvah. ¿Por qué? Porque ya la cumplió. Entonces, si hubiera subido nuevamente, hace la mitzvah nuevamente, tiene doble mitzvah. Pero si no lo hizo por segunda vez, no quiere decir de que bitel esta mitzvah, de que anuló la mitzvah, porque la mitzvah ya la cumplió. ¿Sí? Entonces, como ya la cumplió por primera vez, entonces con eso ya cumplió. Está escrito en el Sefer Haridim, Sefer Halajá, un hidush, que no solamente los Kohanim cumplen la mitzvah de la Torah de Birkat Kohanim, sino también los Israelim que están parados frente a los Kohanim, escuchando la brajá que están diciendo los Kohanim, y ellos se quedan en silencio, poniendo atención, y contestan amén a las brajot. Ellos, los que escuchan, los Israelim, los Leviim, también son socios en la mitzvah de Birkat Kohanim. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la mitzvah de Birkat Kohanim es que se la digan a alguien. Entonces, caniré de que se considera que la mitzvah se cumple con los que dicen la brajá y con los que reciben la mitzvah. Pero si no hay quien reciba la mitzvah, entonces, caniré que no hubiera habido mitzvah. Entonces, por eso se considera que también los que escuchamos y recibimos la mitzvah somos parte de esa mitzvah. Son 3 amens entonces. ¿Qué? 4 con la brajá. Asher kidishanu bikdushato shalom betzivanu levarech et amo Israel be'ahava. Amén. Yivarechecha Hashem mishmerecha. Amén. Yaer. Amén. Isa. Amén. ¿Quién? Rabbi, con lo que hemos estudiado, no sé si puedo preguntar, Sí. si es un minyan de Kohanim y todos suben y nadie responde, entonces los del campo cumplen con la mitzvah, o sea, ellos están haciendo mitzvah, a pesar de que no están escuchando. ¿Jora? ¿Qué? O sea, que la mitzvah que ellos hacen, todo Israel al fin y al cabo La está recibiendo. Mejor, aparentemente, según esto, así es. En la mitzvah de Birkat Kohanim nosotros aprendemos a poner atención en el hecho básico de que el que Bemet nos da las brajot es Akadosh Baruj Hu. Y aquí tenemos el ejemplo claro de que aparentemente el que dice la brajá es el Kohen. Entonces, ¿quién nos da la brajá? ¿El Kohen? No, el Kohen es el vehículo. ¿Qué? Él es el Sheliach de Akadosh Baruj Hu para darnos la brajá. Y esto, Bemet, nos hace entender cómo funciona toda la existencia. El árbol de la manzana nos da manzanas. ¿Ella nos da manzanas? No, ella es el Sheliach que nos da la manzana que Akadosh Baruj Hu provocó que haya crecido en ese árbol. Y así en todo. En las aguas, y en el oxígeno, y en el alimento, y en la salud. El doctor que Hashem puso en el camino del enfermo para que el doctor lo cure, es básicamente el Sheliach de Akadosh Baruj Hu para curar al enfermo. El doctor no cura. El doctor es el Sheliach de Akadosh Baruj Hu para decirle a la persona cómo reciba su brajá, cómo reciba su curación. ¿Qué? Y cuanto más tengamos en claro esta idea
que todo lo bueno que recibimos, que toda la abundancia, que toda la braja que recibimos viene de Akadosh Baruj Hu. El Amá, Akadosh Baruj Hu lo envuelve o lo esconde por medio de shlichim, por medio de emisarios. Entonces, eso nos va a permitir abrirnos a recibir más braja. Cuanto más nosotros reconocemos de dónde viene la braja, más braja vamos a tener. Cuando se hace la Kohanim, el papá que tiene que estar ahí, ¿es alajá que cura el hijo o es...? No es alajá, es costumbre. El libre albedrío es un fundamento muy importante y por eso la braja que Akadosh Baruj Hu nos da se relaciona con el esfuerzo que nosotros hacemos por nuestro lado. ¿Qué? Zotomeret. Por un lado nosotros recibimos la alajá mi nashamaim del cielo, pero por otro lado nosotros no podemos confiar en el milagro de que Hashem nos dé la braja. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que se llama ishtadlut. Hacemos nuestro esfuerzo. Nosotros vamos a la mañana a la tiendita, abrimos la puerta, a ver que Akadosh Baruj Hu mande a la gente que venga a comprar leche y pan para que nos dé parnasá. ¿Qué? Entonces yo no puedo decir, bueno, Akadosh Baruj Hu, ¿sabes qué? Ve tú a la tiendita, yo me quedo en la casa. Sí, tú abre la puerta, tú véndele a la gente el pancito y la leche, yo me quedo en la casa y no te olvides de poner los billetes en la caja en la caja y yo luego vengo y lo retiro. Entonces, no, las cosas no funcionan de esa manera. Eso se llama itraruta deletata, ¿sí? El despertar de abajo. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de aquí abajo, pero tenemos que saber que al fin y al cabo toda la braja, toda la bendición va a venir desde arriba, porque lo que hacemos aquí abajo va a despertar básicamente lo que sucede Bashamaim. Y cuando cumplimos la mitzvah de Birkat Kohanim, básicamente eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué? Estamos demostrándole a Kadosh Baruj Hu. A Kadosh Baruj Hu nosotros estamos aquí parados, demostrando y sabiendo de que la braja viene de ti. Entonces estamos dispuestos aquí a recibirla y a Kadosh Baruj Hu la manda por medio de los Kohanim. En el momento que hacemos que se hace Birkat Kohanim, las personas que están ahí presentes tienen que estar parados frente a los Kohanim, poniendo kavaná a la braja y no mirar a los Kohanim o en otras cosas o hacer otras cosas. Todo eso es para que la persona no pierda su kavaná, su concentración en la braja que están diciendo los Kohanim. Y por ese motivo, para que los receptores de la braja no quiten la atención de la braja que están recibiendo, Jajamim decretaron que un Kohen que tiene algún tipo de defecto físico en su cuerpo, que puede provocar que en lugar de que la persona o las personas pongan atención a la braja, empiecen a ver si a esta persona le falta un ojo, o le falta un dedo, o le falta media nariz, o le falta una oreja, o alguna cosa. Entonces, para que eso no suceda y que la persona se desconcentre, dijeron Jajamim Pashut Meot, ese Kohen no debe hacer Birkat Kohanim. ¿Por qué? Porque toda la finalidad es de que pongamos kavaná. Entonces, si nos vamos a distraer, esa distracción nos quita la posibilidad de recibir la braja y de cumplir la mitzvah como socios, como acabamos de decir. Ya están cubiertos, Shnia. Eso es la takaná original. ¿Antes no se cubría? ¿Ah? ¿Antes no se cubría? Dejó Liochelo. Por ese motivo, que antes de que acostumbraron los Kohanim a cubrirse sus caras y sus manos, entonces cada Kohen que tenía algún tipo de defecto en su cara o en las partes de arriba de su cuerpo o en sus manos, entonces no hacía Birkat Kohanim.
hoy en día la costumbre es de que todos los Kohanim se cubren la cara, las manos, y por eso con el talit, y por ese motivo que un defecto en ese lugar no le impide a la persona de mantener la concentración, de seguir teniendo la cabana que corresponde, porque nada le llama la atención, porque está cubierto. ¿Qué? Pero ¿qué pasa si el Kohen, por ejemplo, tiene un mum no arriba, lo tiene abajo, en los pies o en otro lado, donde no se cubre? Entonces, Behemet, ahí ese Kohen no tiene que hacer Birkat Kohanim otra vez, porque va a distraer la atención de los congregados del minyan. Ya. Pero aquí hay otra condición, eso es si es un invitado que de repente viene y no lo conocen y no saben de su defecto. Pero si es una persona que ya la conocen, que ya vive ahí mucho tiempo y que ya está ahí, que todos ya se acostumbraron a ese defecto, entonces eso ya Bijlal no llama la atención a nadie. Y por ese motivo también ese Kohen que tiene ese defecto puede hacer Birkat Kohanim. ¿Por qué? Porque si toda la finalidad es no llamar la atención, entonces el Señor ya no llama la atención. ¿Qué? En el Shulchan Aruch dice de que cuánto tiempo se considera que una persona ya no llama la atención. 30 días, un mes. Si el Señor ya vive ahí un mes, entonces Zeu, ya no hay ningún problema. ¿Beseder? También si viene una persona que tiene una pronunciación especial o diferente de la gente del lugar, ¿sí? En lugar de decir Aleph dice Ain, en lugar de decir Ain dice Aleph, etc. Entonces, eso también originalmente en la halajá era de que ese Kohen no debe decir Birkat Kohanim porque él llama la atención. ¿Sí? O en los lugares que dicen Het y el Señor dice Het, entonces para los que escuchan decir Het en lugar de Het es un Het. Entonces por eso entonces por eso el Señor, ¿sí?, no debe decir Birkat Kohanim. ¿Qué? Entonces por eso los Ashkenazim que quieren hacer Birkat Kohanim en un minyan sefaradí tienen que tener mucho cuidado, y si es teimaní, Bijlal, no hay lo que de hablar, ¿sí?, de que tengan mucho cuidado. ¿Qué? Pero si otra vez, si ya son minyanim que son mezclados, y hay de uno y de otro, y ya también eso ya nos llama la atención, entonces tampoco no hay problema y pueden hacer Birkat Kohanim sin ningún problema. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Gaguear se considera un defecto? ¿Cuál? Gaguear. Se le puede gaguear. Balbucear. ¿Qué? De vaya. Si es muy... Hay algunos que lo pueden controlar de alguna manera, pero si no lo puede controlar, dijo ahora de vaya. Además de que hay otro problema. Cuando él esté en Baruch, los otros ya van a estar en Beishmereja. ¿Qué? Entonces depende, otra vez. Si es muy fuerte, no. Pero si Bonagit es un poquitito, pero él se puede controlar o adelantar con los Kohanim normalmente, entonces, Kijorá, no va a haber problema. Entonces, de todas estas halajot que aprendemos, que es muy importante la Kavaná, que ponga a la gente al escuchar la brajá de los Kohanim y no distraerse en otras cosas. ¿Qué? Y eso significa no hacer tefilot en la mitad de Birkat Kohanim, no ponerse a estudiar otras cosas en la mitad de Birkat Kohanim. En el momento de Birkat Kohanim hay que poner atención en la brajá, en la contestación de amén, y eso es lo que hay que hacer, y nada más. ¿Cede? Cuando el Kohen Hazar, yo sé que... Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando el... ¿Ah? Si Hazan Ashkenazi
porque claro, la Ashkenazim no se pasa más. Bonire. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿beseder? Pero vamos a tocar el tema. Top. En el momento que los Kohanim hacen la brajá, las personas que están en el minyan se tienen que encontrar frente a los Kohanim. ¿Qué? Los Kohanim mirando al público, el público mirando a los Kohanim. Como está dicho, así le hablarán a Bnei Israel amor laem. Le dirán a ellos, y normalmente cuando una persona habla con una persona que tiene enfrente y le mira la cara y está frente a él, no con uno que está del otro lado o que lo tiene atrás de él. ¿Qué? A pesar de que los Kohanim tienen que estar parados, según el Ikaradin, el din original, la congregación se podría mantener sentada en ese momento, pero el minag hoy en día es de que todos están parados en el momento de Birkat Kohanim. ¿Cuál va a ser la diferencia? Una persona enferma, una persona anciana, una persona que tiene algún tipo de dificultad de mantenerse parada. Entonces, si nosotros lo vemos sentado en Birkat Kohanim, no lo tenemos que decir, no, párate ya, mata o se. La halajá es de que él puede quedarse sentado. ¿Cómo van? En un caso especial, si es una persona que puede estar parada y no tiene ningún problema, entonces que se pare para no ser diferente de los demás. Como dijeron Jajamim, que la persona no debe estar parada entre los sentados y no debe estar sentado entre los parados. ¿Sí? La persona tiene que ir de acuerdo al tzibur. Lo altifrosh min tzibur, no te apartes del tzibur. Pero eso es cuando la posibilidad existe, cuando la persona no puede. Entonces, ya, la persona que se para detrás de los Kohanim en Birkat Kohanim no sale Yedei Jová, pero la persona que está al costado, ¿quién? Digamos que los Kohanim están acá, aquí, mirando para el público, y no hay lugar para todos que estén enfrente, entonces algunos están acá, en el costado, no detrás, el costado. Entonces, en ese caso, Zebeseder está bien, solamente que inclinen su cara mirando a los Kohanim, ¿sí? Los que están aquí en lugar de que miren hacia aquí, los que están aquí que miren hacia aquí, y de esa manera todos están incluidos dentro de la brajá. ¿Qué? Los que tienen que tener mucho cuidado con esto son los que siempre se sientan adelante. Porque los que se sientan adelante del Bet Knesset, a veces los Kohanim, ¿sí? A veces están ulay justo en la misma línea, o a veces están un poquito más adelante que esas personas. Entonces por eso esas personas tienen que tener cuidado que cuando haya Birkat Kohanim, ellos se vayan un poquitito para atrás para estar frente a los Kohanim y no detrás de los Kohanim. Toda persona que está en el Bet Knesset en el momento de la brajá frente a los Kohanim recibe la brajá. ¿Qué? Y afilo que una persona es bajita y delante de él tiene un gigante que lo tapa, ¿sí? Y le dice, por favor, córrete, ¿no? Y el otro no hace caso y no puede ver a los Kohanim. Entonces, el tema no es si los puede ver o no, el tema es de que los tenga enfrente, y por lo tanto, como los tiene enfrente, entonces es parte de la braja. ¿Qué? O por ejemplo, si hay una columna o alguna cosa que interrumpe, Gamken, ¿qué? También recibe la braja, pero si la persona se da vuelta y le da la espalda a los Kohanim, afilo que los tiene enfrente, tampoco no va a recibir la braja porque tiene que mirar a los Kohanim. La persona que por algún motivo tuvo una contingencia y no pudo llegar al Bet Knesset, dicen Jajamim que sí está incluido dentro de la braja, porque la braja de los Kohanim no solamente incluye a los que están en el Bet Knesset, sino también incluye a aquellos
que viven en los campos o que viven lejos y que no pueden llegar al Bet HaKnesset a recibir la brajá directamente, o la persona que se tuvo que ir rápido al trabajo y no pudo estar en la repetición de la Amidá hasta la brajá de los Kohanim, o los niños o las mujeres que no vienen al Bet HaKnesset, también todos ellos son parte de la brajá que los Kohanim hacen a Bnei Israel. ¿Quiénes son los únicos que no van a recibir brajá? Los que pudieron venir y no vinieron porque no les dio la gana, o porque fueron flojos, o por algún otro motivo. Ellos no están incluidos dentro de la brajá. ¿Qué? Una persona que está en la mitad de la Shmona Esre. El Señor hace largo. Hace largo. Y resulta de que el Sheliach Tzibur ya se adelantó y ya está llegando a Birkat Kohanim. O sea, el Señor está en un lugar que, según lo que dijimos ahora, no recibe brajá. Le Mashal, él hace su Shmona Esre en un lugar que él va a quedar detrás de los Kohanim. Entonces, ¿qué hace en la mitad de la Shmona Esre? Se mueve al lugar para quedar delante de los Kohanim. ¿Se puede mover? ¿No se puede mover? ¿Qué es lo que hace? ¿Ah? ¿Y no recibe brajá? Afil un Kohen que está haciendo la Amidá y están haciendo Kohanim, no puede ir a lavarse la mano en ese Kohanim. ¿Qué? Entonces, Bemet, en la mitad de la Shmona Esre uno no se puede mover. ¿Qué? Y por eso lo vamos a considerar como anus, como no es peor que aquel que Bichlal no vino al Bet HaKnesset, que dijimos de que si tuvo alguna contingencia y no pudo llegar, o que tuvo que salir al trabajo y demás, lo consideramos como parte de aquellos que reciben la brajá, afilo que no está Bichlal en el Bet HaKnesset. Entonces, esta persona que está en el Bet HaKnesset, Pashut Meot, alargó en su tfilá y está en la Shmona Esre, entonces, verdad de que lo vamos a considerar por lo menos como aquellas personas, y por eso va a recibir también la brajá, a pesar de que está ubicado detrás de los Kohanim. ¿Qué? Pero si no contesta amén porque están en la No importa. Si están al frente. El tema no es contestar o no amén, el tema es escuchar la brajá que viene de los Kohanim. Lo ideal es de que nosotros estemos ahí presentes, contestemos amén a cada brajá, pero afilo que no contestamos amén. Por ejemplo, una persona muda que está en el minyan y no puede contestar, ¿recibe brajá o no recibe brajá? Recibe brajá. Porque lo básico es la recepción de la brajá y el poner la atención a la brajá que te están dando. Que Kamubán se completa de la mejor manera con el amén. Pero si no contestaste amén, especialmente porque no puedes contestar amén, entonces debe ser, no hay ningún problema. Y si yo filo esa persona es un Kohen, Es lo que dijo Shimon. Malasot, está en la mitad de la Shmona Esre. No se puede mover. ¿Qué? Y a pesar de que en las alajot de la Shmona Esre estudiamos que el caminar en la mitad de la Shmona Esre no se considera una interrupción mamash. La interrupción más grave en la Shmona Esre, ¿cuál es? Hablar, no caminar. Si yo tengo, por ejemplo, dos situaciones en la cual tengo que interrumpir por algún motivo urgente, y tengo la opción de interrumpir caminando o hablando, según la halajá, ¿verdad? Que lo mejor va a ser interrumpiendo, caminando y no hablando. Por ejemplo, traje a mi niño al Bet HaKnesset y empezó a hacer lo que se llama en español balagán. ¿Saben lo que es balagán? ¿Qué? Ya fe. Entonces, ¿así se dice en español? ¿Balagán? Top, ya, entonces... Berrinche, ¿no se dice? Desorden. Sí. Empezó a llamar la atención. Entonces, ¿qué hace el papá? El papá no puede dejarlo ahí que siga llorando y que toda la gente empiece a llorar con él. Entonces, por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarlo del Bet HaKnesset.
Entonces hay dos opciones, o que le diga, cállate la boca, ya, déjate de llorar, o que en silencio vaya, lo agarra el niño y lo lleve afuera. ¿Cuál es la mejor opción? La segunda. Sin hablar. Pero eso es cuando no queda de otra. Cuando no queda de otra tenemos que movernos, pero aquí no hace falta moverse. Te quedas ahí, estás en la mitad de la Shmona Esrei, escuchas la braja de los Kohanim y zeu. Y no interrumpes. Y vas a recibir también la braja del Kohen. Shav, ¿qué hace esa persona que está en la mitad de la Shmona Esrei y ahora empieza a Birkat Kohanim? ¿Sigue diciendo la Shmona Esrei o se queda callado poniendo atención a la braja? Entonces, que se calle y que ponga Kavaná a la braja de los Kohanim. ¿Qué? A pesar de que, respecto a, por ejemplo, la Kedushá, la persona está en la mitad de la Shmona Esrei y de repente llegó la Kedushá, o llegó el Yehei Shemer Rabá del Kadish. Si la persona no quiere interrumpir, puede no, o sea, no tiene la necesidad de interrumpir. Si él quiere salir Yedei Jová, si él quiere cumplir con la Kedushá y con el Yehei Shemer Rabá, entonces tiene que quedarse callado y poner Kavaná. Pero si el Señor dice, no, yo ahora estoy en la Shmona Esrei, yo quiero seguir la Shmona Esrei, no necesita interrumpir. En este caso es un poco diferente, Lama, porque hay quienes dicen, como ya dijimos, que también los israelíes que escuchan la braja son parte de la mitzvah. Cuando tú escuchas Kedushá, lo que estás haciendo es contestar. Cuando escuchas Yehei Shemer Rabá, tienes que contestar. Entonces, como no puedes contestar, te quedas callado y pones Kavaná. Pero eso es de Jajamim. Aquí hay quienes opinan de que los Kohanim, que los israelíes que escuchan la braja son parte de la mitzvah de Oraita de Birkat Kohanim. Entonces aquí sí se aconseja de que la persona interrumpa a Kavaná, se quede callado, no siga con su Shmona Esrei, escuche la braja de los Kohanim. Kamubán no puede contestar nada porque está en la mitad, pero que ponga Kavaná en lo que se está diciendo. Y en el momento que los Kohanim terminaron las brajot, entonces ahí que continúe con su Shmona Esrei.